Hola niñas y niñas de la Escuela Pablo Neruda de San Miguel. Les estoy haciendo un material que es de motivación para poder desarrollar de buena forma la guía que les estoy mandando. El objetivo a trabajar es explicar la multiplicación y la división de fracciones positivas, relacionándolas con la multiplicación y la división de números decimales. Esto lo puedes encontrar en tu texto escolar, ¿ya? Para comenzar entonces vamos a recordar los términos de la multiplicación y de la división. Entonces recuerda que el nombre de los términos de una multiplicación son factor, el otro se llama factor y el resultado de esta multiplicación se llama producto. Los términos de una división son el dividendo, el divisor, el resto, que es lo que nos queda, y el cociente, que son las veces en que un número entra en el otro. Esto lo puedes encontrar desde la página 30 hacia adelante en el texto escolar. Vamos a comenzar entonces aquí esta parte de preguntándonos cómo se multiplica un número decimal por un número natural. Para multiplicar números decimales, ¿cierto? Por un natural, puedes usar el mismo procedimiento que se usa para multiplicar números naturales. No obstante, hay que considerar la parte decimal al expresar el resultado. El producto tendrá tantas cifras decimales como factor decimal. Lo explicamos. Por ejemplo, 12 enteros 4 centésimos está multiplicado por 3. 12 enteros 4 centésimos es un número decimal y el 3 es un número natural. Entonces multiplico 3 por 4 me da 12, reservo 1, ¿cierto? 3 por 0 es 0, entonces le agrego 1. Multiplico normal. 3 por 2 son 6 y 3 por 1 son 3. Pero como este número decimal tiene dos decimales detrás de la coma, entonces coloco la coma de adelante para atrás, es decir, voy contando el 2, el 1 y ahí la coloco entre el 3 y el 1. Porque tiene dos cifras decimales, entonces voy a colocar la coma contando los dos números que están de derecha a izquierda. Entonces cuento el 2, cuento el 1 y ahí coloco la coma, porque hay dos cifras decimales. Bien, acá entonces, ¿cómo se multiplican dos números decimales? Acá tenemos el número decimal 2 enteros 4 décimos multiplicado por el número decimal 3 enteros 87 centésimos. ¿Y cómo lo multiplico? Bueno, se multiplica normalmente, es decir, sin considerar la coma. Se multiplico 24 por 387 o aplico la conmutatividad y multiplico 387 por 24. Eso me va a dar 9.288. Pero ojo, como tenemos que estos números tienen decimales, tenemos que utilizar, ¿cierto?, este truco de la coma para colocar esta coma entre el producto de esta multiplicación. Entonces, el 2,4 tiene un decimal y el 3,87 tiene dos decimales. Tengo el 4 allá y el 87 acá. Entonces, multiplico, ¿cierto?, en forma normal. 24 por 387. Luego, como entre los dos factores hay tres cifras decimales, ¿cierto?, el 4 y el 87, la coma se ubica después de la tercera cifra, de derecha a izquierda. Por lo tanto, el resultado es 9 enteros 288 milésimos. ¿Te fijas? Hay tres números, por lo tanto me corro desde la esquinita del 8 hasta entre el 9 y el 2, porque tengo tres cifras decimales, por lo tanto corro la coma hasta ahí. Fácil, multiplico normal y cuento las cifras decimales para colocar la coma.
Acá la pregunta es, ¿cómo se multiplican dos números decimales? En forma gráfica, recuerda que forma gráfica significa que es algo que está dibujado. Para multiplicar dos números decimales, ¿cierto? En forma gráfica, puedes hacer el siguiente procedimiento, por ejemplo, con el 0,3 multiplicado por 0,2. Paso 1, representa el primer factor 0,3, o sea, 0,3, achurando 3 filas. ¿Y por qué 3 filas? Porque aquí este cuadrado está dividido en 100 cuadritos pequeños. Entonces, 0,3 corresponde a 30 cuadritos pintados. ¿Te fijas? Y acá tenemos, paso 2, representa el segundo factor. El segundo factor es 0,2. Entonces, tengo que achurar 20 cuadritos. Y se crea acá, achurando dos columnas, ¿cierto? De 10 cuadritos cada una. Entonces, se crea un cruce en las dos representaciones. Y este cruce que se crea acá es 0,06. O sea, el área en que se cruzan las dos representaciones corresponde al producto entre 0,3 y 0,2, que es 0,06. Puedes multiplicar en forma normal y luego colocar la coma. ¿Cómo dividir un número decimal en un número natural? Aquí entramos en las divisiones. Bueno, para dividir números decimales, comienza la división por la parte entera y continúa dividiendo la parte decimal. Por ejemplo, tengo en el paso 1 7 enteros 56 centésimos dividido en 3. Entonces voy a separar la parte entera, que es 7, y me voy a preguntar 3 por cuánto me da 7 o cerca de 7. Entonces es 3 por 2. 3 por 2 son 6. Y si se lo resto a 7 me queda 1. ¿Cierto? Ahora voy a pasar a la parte decimal. Pero cuando pase a la parte decimal, inmediatamente pongo la coma en el cociente. Me quedaba 1 y ahora bajo el 5. Entonces me digo, 3 por cuánto me da 15. Entonces es 3 por 5. 3 por 5 son 15. 15 nada. Entonces ya escribí la coma en el cociente y me pongo a dividir la parte ya decimal. El paso 3. Continuar el proceso con las centésimas, es decir, bajo el 6. Cuando bajo el 6 me pregunto, 3 por cuánto me da 6? Y recuerdo la tabla entonces digo 2 por 3 son 6. Y si le quito 6, me queda 0. Entonces ahí te quedan inmediatamente el resultado con coma. Te quedaría entonces 2 enteros, 52 centésimos. Te invito a hacerlo en un papel tratando de repetir el procedimiento. Entonces aquí, ¿cómo se dividen dos números decimales? Para dividir dos números decimales, ¿cierto? Es posible transformar el dividendo y el divisor en números naturales, amplificando o multiplicando ambos números, ya sea por 10, por 100, por 1000, etc., dependiendo de la cantidad de comas de cifras decimales que tenga cada número. Por eso dice ahí, según la cantidad de cifras en las partes decimales de los números. Veamos, aquí tengo un ejemplo que es 78 enteros 9 décimos dividido en 3. 78 enteros 9 décimos lo voy a multiplicar por 10. ¿Por qué por 10? Porque hay una cifra decimal. Y lo multiplico por 10, me va a quedar 789. Pero el otro número, el divisor, también tengo que multiplicarlo por 10. Pues que si multiplico uno, también debo multiplicar el otro. O sea, lo voy a amplificar. Amplificar significa agrandar. Entonces, 3 por 10 son 30. Ahora debo dividir 789 dividido en 30. Y eso me da 26,3.
Tú lo puedes sacar con una calculadora o lo puedes sacar a mano con la calculadora para ver si está correcto. Con la manito, ¿cierto? Calculando para aplicar este procedimiento. Luego tenemos otro ejemplo. 4 enteros 212 milésimos dividido en 2 enteros 34 centésimos. Como el dividendo tiene 3 cifras en su parte decimal y el divisor solo tiene 2, ¿cierto? Se amplifican ambos números por 1000. Es decir, primero para transformar un número debo mirar el dividendo y según las cifras decimales que tenga el dividendo voy entonces amplificando el divisor. Me queda la siguiente división. 4.212 dividido en 2.340. Recuerda que esto lo podemos hacer con resta sucesiva cuando son números muy grandes y tu división se hace más rápida. Entonces me queda un entero con 8 décimos. Por lo tanto, 4 enteros 212 milésimos dividido en 2 enteros 34 centésimos es igual a un entero 8 décimos. Espero que te haya quedado un poco más claro. Y si no fue así, entonces vuelve a repetirlo una y otra vez hasta que se pueda entender. Besito, niños, nos estamos viendo.